Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos Buen día, días. ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo Ya, están buen sus día. ánimos? Es gente de combate. Faltan algunos por entrar, díganle que empezamos, ¿eh? ¿Quién le avisa? Dígame, Emily. Profe, Esperanza Vázquez me llamó y me estaba comentando que en su casa le están cambiando el internet. Dígale que conecte por el teléfono. Aunque la clase la O sea, grabando, ella puede verla ahorita. es que ella se va a mudar y fueron hoy a retirar el internet para ponérselo en la otra casa. Ujú. Ah, bueno, está bien. Cuando yo esté pasando lista me pones eso para excusa. Está bien. Hoy vamos a estar viendo el tema de histograma y Pareto. ¿Mm? Vamos a ver si ponemos la pizarra. Bien, qué bueno, que hay 20. Muy bien. Vamos entonces a proyectar la pizarra, me dicen cuando la vean, para comenzar. Ya está nuestra tercera semana. La semana próxima estamos terminando. El día 10 que terminamos, ¿verdad? Y hoy estamos a primero. Nos queda la clase del jueves 3. El jueves estamos a 3. El jueves estamos a 3, ¿verdad? Vamos a buscar el calendario. Jueves 3.
martes 8 y el jueves 10 terminamos. Lo que nos resta, según el cronograma que teníamos o tenemos pautados en planificación, son los diagramas de histograma, los diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto y diagramas de o gráficos de control por variables y atributos. En el día de hoy vamos a iniciar con este tipo de gráfico, que es la práctica número 15 de su plataforma y su aula virtual. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre histograma. Al hablar de variables numéricas, recuerden que hay dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas, y que las variables cuantitativas, que se expresan en números, son discretas y continuas. Entonces, cuando hablamos de variables continuas, nos referimos a aquellas que pueden tener entre sus valores cualquier número racional. Racionales son un número i. Entonces, los números racionales, que son, por ejemplo, los racionales son las fracciones, ¿se acuerdan la letra Q? Están medio, están las fracciones a su vez se dividen y eso puede ser un decimal, cualquier número. Entonces, si midiéramos un metro, la estatura de varias personas, nosotros podemos encontrar valores como por ejemplo 1.58 metros, 1.47 metros. De igual modo, si le pongo a medir piezas a ustedes con una regla o a medir el diámetro o de cualquier pieza, ahí podemos tener diferentes mediciones. Por ejemplo, 1.3, 1.32, 1.05, etc. Entonces, para eso existe este tipo de herramientas llamadas histogramas, que a nosotros nos va a decir cuál es el comportamiento de esos datos, si se comportan de manera normal o hay que hacer ajustes. Cuando un diagrama de histograma se dice que está normal, ¿verdad? Este se puede decir que está normal cuando yo tengo como gráfico una campana de Gauss, una curva de Gauss. Entonces vamos a explicar primero qué es la campana de Gauss. En primer lugar, por ejemplo, vamos a trazar una línea acá. Un momentito, dame un momento. Bien, vamos a ver si lo dibujamos más bonito. A ver aquí. ¿La están viendo? ¿Están viendo la campana? Sí, Esa campana, vamos a dividirla simétricamente. ¿Qué significa simétricamente? Igual, que tanto a la derecha como a la izquierda tiene los mismos valores. Esta línea, vamos a ponerla roja. Esa línea, ¿saben qué representa? El promedio. ¿Se acuerdan la práctica 11 que sacamos media, moda y mediana? Ese es el promedio, ahí. Entonces, de este lado tenemos un 34% del valor y de este lado un 34%. Aquí un 14, aquí un 14, aquí un 2 y aquí un 2. Eso suma un 50% de este lado y un 50% de este lado, lo que quiere decir que un 100%. Cuando yo hago esto, aquí tengo a menos sigma y aquí tengo a más sigma. Aquí tengo a más 2 sigma más 3 sigma, menos 2 sigma y menos 3 sigma. Si yo en valor absoluto sumo menos 3 sigma, que es este, más 3 sigma del lado derecho, más 3 sigma, ¿cuánto me da eso en valor absoluto? 6 sigma. Entonces me imagino que ustedes han escuchado hablar de la herramienta de Lean, que es una herramienta de calidad de mejora continua de Six Sigma.
que eso tiene una eficiencia de 99.99%. Es una de las herramientas más eficientes para trabajar productos en materia de calidad. Bien. Entonces, si el histograma me da este gráfico o parecido a este, se dice que está un proceso normal. Un proceso normal. ¿Y cómo elaboramos un histograma? Los primeros pasos son los siguientes. Primero, decirme a mí quién es N. N. Vamos a ponerlo aquí. N. ¿Se acuerdan quién es N en cualquier proceso? Vamos a ir levantándome la mano. ¿Quién es N aquí? El AINE. La muestra Exacto, pero aquí ¿cuánto es? es N más 1. No. N. ¿Quién es N? ¿Quién más? En esa tabla, ¿y quién es N? ¿Cuánto es N? Reinaldo. N es 25. Correcto. N es 25. Porque tenemos 25 valores. 25 valores. Entonces, el primer paso es calcular a N. Muy bien por Reinaldo que dijo que N es 25. Ahora vamos a calcular número de clase. Número de clase para llenar nuestra tabla. Porque aquí me dice número de clase. Yo tengo que llenar esto. Quiere decir que es número de clase. Número de clase son cuántas clases yo tengo. Y la van a determinar con la fórmula raíz cuadrada de N. Entonces, es igual a que la raíz cuadrada de N, que es 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien, gracias. 5. Entonces, ¿cuántas clases yo voy a tener? 5. Entonces, aquí vengo y completo y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Si N fuera 81, yo digo raíz cuadrada de 81. Si N fuera 36, raíz cuadrada de 36. Si N fuera 9, raíz cuadrada de 9, que son 3, nada más fueran 3 clases. Bien. Ahora, yo voy a calcular el rango. El rango se determina buscando cuál es el valor mayor de todo eso y les resto el valor menor. Van ustedes mismos a observarlo. Miren a ver, ¿cuál es el mayor? Valor mayor menos el valor menor de todos. 100 menos 50. Ah, ustedes están activos hoy. 100 menos 50. El rango me da 50. ¿Verdad? Porque 100 menos 50 me da 50, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora voy a determinar el ancho de la clase. ¿Qué ancho van a tener las clases? Porque las clases no son más que límites. Y los límites no son más que intervalos. Que son números comprendidos entre un valor y otro valor. Entre dos valores. De X a X. Entonces, ancho de la clase es igual a rango entre el número de clase. ¿Cuánto me dio el rango? 50. ¿Y cuánto me dio el número de clase? 5. ¿Y 50 entre 5 cuánto da? 10. 10. Entonces ya mi ancho de clase 10 quiere decir que las clases que voy a formar, que son 5, tienen que llevar una distancia de 10. ¿Cómo se comienza a construir la clase? Colocando el valor más pequeño que encontramos en el conjunto en el límite inferior. ¿Cuál fue? 50, ¿no fue? Sí. ¿Y cuánto le tengo que sumar a 50 entonces? 10. ¿Y 50 más 10? 60. Entonces, ese límite, ese intervalo que yo acabo de construir es de 50 a 60. Y los intervalos tienen un límite inferior y tienen un límite superior. ¿Lo están viendo aquí? Sí. Ya yo conformé mi primer intervalo. El segundo intervalo lo conformo con el límite superior de este, o sea, 60. ¿Y cuánto le voy a sumar? De 60 a 70, De 70 a 70. 80, 80 a 90, sí.
Así de 70 a 80, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 De 90 a 100. ¿Cuál fue el valor mayor? 100. ¿Cuál fue el valor menor? Mírenlo ahí. 50 y 100. Mírenlo ahí. Este intervalo aquí puede darle más de 100. Lo que no puede dar es menos de 100 nunca. ¿Por qué? Porque el valor mayor de mi conjunto es 100. Bien. Ahora vamos a contar. ¿Qué es contar? Yo voy a ir tachando cada uno de los valores que caen dentro del intervalo. Por ejemplo, el 77. ¿Me cae en qué intervalo? ¿En qué clase? En la En el clase. de, En en la el clase de 3. 70, ajá, clase 3, de 70 a 80. Perfecto, exacto, muy bien. Y el 76, el 75 ahí mismo también. Muy bien. Y entonces el 82 y el 72. El 82 me cae en la 4, ¿verdad? Sí. Y el 72 me cae en la 3 de nuevo. Y el 84 me cae en la 4. Y el 50 y el 53 en la 1. Y el 75 dos veces me cae en la 4. Y 1, 5 más 1, 6. 71. Otra vez aquí. Caramba, pues se lo tiene todo. 52. 62 me cae aquí. 100 y 95 me caen aquí. 61 dos veces me cae aquí. 94 me cae aquí. 74 y 75 me caen aquí. 64 me cae aquí. 82 me cae aquí. 65 me cae aquí. Son 5. 81 y 83 aquí. Frecuencia simple. Esto se llama frecuencia simple. Pueden anotarlo, ¿eh? Frecuencia simple. La frecuencia simple es la cantidad de valores que yo conté. ¿Cuánto conté en esta? ¿Cuánto conté en esta? Por todo 25, profesor. No, no, aquí en la primera clase. En ese intervalo, 50, Ah. 60. ¿Cuántos valores hay? 3. Quiere decir que en ese intervalo, 50, 60, hay 3 valores. De 60 a 70, 5. 5. 70 a 80, 9. 9. 5 y 3. Entonces, eso se llama frecuencia simple. Esta se llama frecuencia simple acumulada, porque yo voy acumulando cada vez que pase de una fila a otra. La primera fila, ¿cuánto tengo? 3. Si paso a la siguiente fila y le sumo a la siguiente, 3 más 5. 8. Entonces digo 3 más 5 igual a 8. Ahora 8 más 9, 17. 17 más 5 22. y 22 más 3, 25. 25. Muy bien. Ahora la frecuencia relativa. Eso yo lo hice así, pero ahí son 3, 8, 17, 20, 25. La frecuencia relativa se calcula. ¿Quién que tiene ese lápiz, Lady? Yo no le mando a escribir en la pizarra a ninguno. Entonces, frecuencia relativa es igual a la frecuencia simple entre sumatoria de frecuencia simple por 100. Quiere decir que si voy a calcular la frecuencia relativa, aquí la primera es 3. Lo voy a calcular con esta. 3 sobre 25 por 100. Calcúleme a ver cuánto da eso. Eso da 12. 12. 12%. Calcúlame, Vladimir, la número 2 también. Serían 8. Serían 8 no, Vladimir, porque no es con la frecuencia simple acumulada. Perdón. 5, Con la 5, 5. simple. Con la simple. 5. 20. 20. Y de la tercera, 36. 36. Y la cuarta, bueno, la cuarta como es 5, y aquí Sí, va a dar lo mismo. da 20. Y aquí abajo da va a 3, ser da 12. 12. Ok. La frecuencia relativa acumulada es 12 más 20, 32, más 36, 68,
más 20, 88. Lo mismo que yo hice en esta, simple, pero ahora es acumulada. Y 100%. 88 más 12, 100%. El punto medio, vamos a calcularlo. El punto medio se calcula sumando el límite inferior de cada uno de los intervalos con el límite superior, lo divido entre 2. En la primera clase, ¿cuál es el límite inferior? 50. Y el superior, 60. Y lo divido entre 2. 60 más 50, 110 entre 2, 55. O sea, 55. ¿Cuánto del segundo? Calculen ustedes a ver. Va a dar 65. 65. Muy bien. El otro va a dar 75 y así va a seguir 85 y 95. Terminamos. Ahí yo terminé de hacer todo. Ahora me falta solamente el gráfico. Yo lo voy a hacer aquí para terminar el ejercicio de histograma. En el eje Y voy a poner la frecuencia simple. Y esa frecuencia va a estar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada rayita vale 1. Y aquí voy a poner 50 de 10 en 10. 60, 70, 80, 90 y 100. Y voy a decir entonces, de 50 a 60, ¿cuánto es la frecuencia simple? De 50 a 60, ¿cuántos valores había? 3. Tres. Muy bien, 3. Entonces vengo aquí y digo que habían 3. Muy bien. De 60 a 70, ¿cuánto había? 5. Muy bien. De 70 a 80, 9. 9. de 80 a 90 5. y de 90 a 100. 3. ¿Qué se parece eso? ¿Y quién es que está usando esto? La voy a tener que sacar de la clase que está usando la... Entonces, si yo digo, aquí está el 55, 65, 75, 85 y 95, y unifico esos puntos medios, ¿a qué se me va a parecer esto? A la campana. A la campana. Entonces, ese proceso de calificaciones que yo hice aquí, ¿cómo se puede decir que está el proceso? Normal. Normal. Ahí terminamos el histograma. Ahí están las explicaciones bien detalladas, bien al paso, con cada uno de los pasos establecidos, que ustedes pueden entrar cuantas veces ustedes quieran a la plataforma y este video va a estar colgado, donde usted puede repetir la clase cuantas veces usted quiera. ¿Usted tiene una duda? Déjeme ir a la plataforma a ver qué dijo el profesor. Y ahí está. Por eso me gusta grabar las clases bien, para que ustedes puedan entrar a cualquier hora del día y la noche a hacer sus prácticas y también a observar nueva vez las explicaciones que nosotros damos. Ahora abro un paréntesis, un espacio para que levanten la mano y me digan lo que no entendieron. Si todo está claro, entonces vamos a poner la práctica número 15 y la práctica número 16. La número 15. ¿A cómo estaremos el
El domingo. El domingo estamos a 6. A 6. En agosto que estamos ya. Bueno, el año se fue ya. Entren a la plataforma a ver si ven la práctica número 15 y revisen la fecha. Para que todos estemos claros. Antes de pasar al otro tema. Sí, profesor, ¿se ve? ¿Se ve ya? Sí. Vamos a ver entonces si ustedes pueden ver la 16, que son las dos prácticas de esta semana. Dos prácticas nada más. De los dos temas que están aplicando hoy. Recuerda no dejar la práctica para ver la última hora, ni para hacer la última hora. Están puestas hasta el domingo, pero usted hágala con tiempo. Si usted puede hacerla hoy, perfecto. Si la puede hacer mañana, perfecto. Martes, perfecto. Solamente vamos a tener esas dos prácticas de esta semana. Una correspondiente a lo que es el histograma y otra que es correspondiente al gráfico de Pareto, que es el que vamos a ver a continuación. No tienen preguntas sobre el histograma, ¿verdad? Entonces les cuento que el diagrama que sigue es súper fácil. Se llama diagrama de Pareto y constituye un sencillo gráfico, un sencillo método de análisis que nos va a permitir a nosotros discriminar entre cuáles son las causas más importantes que tiene un problema, que le llaman los pocos y los vitales, y aquellos que son menos, que le llaman muchos y triviales. Los muchos y triviales son muchos que no sirven de nada, y pocos que son vitales, que son importantes. Algunas de las ventajas del gráfico de Pareto pueden ser permitir centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto, proporcionan una visión simple, solamente de yo mirarlo, solamente de yo ver el gráfico, pues me doy cuenta de dónde debo aplicar todo el esfuerzo para mejorar esta parte, ayuda a evitar que se empeoren algunas situaciones. Y para comentarle un poquito sobre el origen del gráfico de Pareto, pues le cuento que en el año de 1909, el economista y sociólogo Wilfredo Pareto, que nació en el 1848 y murió en el 1923, pues publicó los resultados de sus estudios que él había hecho. ¿Y sobre qué lo hizo? Sobre la riqueza de un país. Y entonces dijo que la riqueza de ese país, el 80% de la misma, estaba en mano del 20% de la población. Pero no fue hasta los años 30, finales de los años 30, 38, 39 por ahí,
que durante una visita que generara Juran a la central de generación o General Motors Corporation para una práctica para un intercambio de buenas prácticas de ingeniería industrial, Juran tuvo la oportunidad de conocer los trabajos que había hecho este hombre llamado Pareto, que había muerto porque murió en el 23, pero sus trabajos, su legado seguían vivos. Entonces, más adelante, mientras se preparaba la primera edición para un libro que publicó Juran, ahí él le puso los pocos vitales y los muchos triviales, bajo el título La mala distribución o pérdida de la calidad. Porque cuando usted tiene muchos errores en piezas, ¿esta pieza es tan buena? No. ¿Hay buena calidad? No. Entonces, mientras menos errores tiene su pieza, más calidad tiene. ¿Cómo ustedes piensan mandar al mercado una pieza? Le pregunto. ¿Con muchos errores o con pocos errores? Sin errores, profesor, Sin con poco. errores, sin errores, eso es calidad. Entonces, ahí comienza entonces a darse el principio de Pareto, ¿verdad? Hacerle el Pareto, y esto tiene una serie de pasos que nosotros vamos a ver en el día de hoy de cómo se realiza. Es más fácil que el de histograma, es más fácil, sumamente fácil. Lo primero es que me dan una serie de defectos, y esos defectos yo los voy a clasificar, los voy a organizar, y a ellos entonces le voy a sacar su porciento, el porciento acumulativo, para entonces realizar la curva de Pareto en el gráfico de Pareto, que es un diagrama de barras continuas. Un diagrama de barras continuas que van de mayor a menor. Siempre hay que colocar la mayor, después se va moviendo hasta abajo. Pero considerando que tenemos una que se llama otros, y que esa otros, pues siempre tenemos que colocarla al final de nuestra tabla y en el gráfico también. Vamos a poner la pizarra. Cuando la pizarra se vea, ustedes me dicen para yo entonces iniciar la explicación del gráfico de Pareto ya de una manera práctica, después de haberle comentado la parte teórica. Me avisan. Y aquí dice, dados los defectos siguientes en un proceso de producción, realizar un diagrama de Pareto, empaque, mal estado. O sea que habían 20 piezas con mal estado. De 100 piezas de todas las que inspeccionamos. Roto habían 50, otros 75, tapa rota 25 y sellos mal puestos 125. Si yo dije que había que organizarlo, lo primero es que ¿cuántos defectos yo tengo en ese ejercicio? ¿Cuántos defectos? 5. 5. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre es organizado. De la estadística, recuerden que dijimos cuando dimos la introducción que es la ciencia de arte y de recopilar primero, organizar. Ya yo recopilé, ahora estoy organizando. Clasificar e interpretar esos valores. Clase, voy a poner aquí A, B, C, D y E. Tipo de defecto. El primero que yo debo colocar aquí es el mayor. ¿Cuál es? Sello mal puesto. ¿Y la segunda? ¿Cuánto tiene sello mal puesto? 125 de frecuencia, ¿verdad? El sello, el empaque en mal estado 100. Empaque mal estado. Otro 75. Bien. Otros 75. ¿Y dónde lo coloco a otros? En el C. No. ¿Qué yo De dije? último, de último. Sí, de último en el. Yo dije de último. Otros 75. Siempre otro se coloca al final, aunque tenga cualquier categoría, siempre al final, siempre. Ahora, ¿quién sigue? Rotos, 50, ¿sí o no? Y tapa. Tapa rota 25. Sí. Voy a sumar. ¿Cuántos defectos tengo en total? 5. No, el total de frecuencia. ¿Eh? 375. ¿Para qué yo necesito eso? Bueno, porque yo debo calcular aquí la frecuencia relativa de cada uno. Y yo le expliqué ahorita en histograma cómo se calcula la frecuencia relativa, que es FI, que es esta, entre la suma de FI
por 100. Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia relativa? Vamos a ver, ¿quién me la dice? ¿Cuánto da? ¿Cómo se haría? 125 dividido entre 125. 375. Jordi, Dividido al paso, Jordi. 125 sobre, 375 y lo multiplico. por 100. ¿Cuánto da eso? 33. 33%. Ese 33 lo coloco aquí. Vamos a ver, hagan la segunda. Profesor, Sí, hay una pregunta. ¿Por qué 125? ¿Por qué el número mayor no es otro? ¿por qué 375? O sea, ¿por qué 125 sobre 375? No, porque el primer primer valor. defecto es 125 y Ok, y gracias. la suma de todo es 375. Ahora la segunda, ¿cómo Ok. sería? 100 100 entre sobre 375 el total, 27. por 100. pues 100. Da 27. Da 26.66. Sí, 27, correcto. Muy bien, redondeamos. Siguiente. Ese da 13, profesor. 13, muy bien. Vamos a hacer la cuarta. $6.6 y redondea son 7. Muy bien. $20. 20. Sumen Otros esto. da 20. Sí, ok. Vamos entonces ahora. La frecuencia relativa acumulada. La primera es 33 más quién. A 27. Más 27 da 60. 60 más 3 da 73. 73 más 7 da 80. Y 80 más 20 da 100. Al gráfico de Pareto también se le llama 80-20. Yo le decía. ¿Por qué 80-20? Porque el 80% de las causas es causada por el 20. Entonces, se le llama 80-20. Entonces, yo tengo aquí 5 columnas. La primera es A, la segunda es B, la tercera es C, D y E. ¿Verdad? Yo hago esto. Eso ustedes lo van a hacer bien bonito con colores, con lápices, todo lo que ustedes quieran, con chulería lo hace. Entonces, en la frecuencia simple, yo voy a poner aquí 25, 50, 75, 100, 125, 150 y por ahí me voy. La primera columna que voy a graficar es la de 125. Y después, ¿quién le sigue? 100. Y después, ¿quién le sigue? Roto. Y después, ¿quién le sigue? 25. Y después, ¿quién le sigue? 75, ¿no? Que es otro. Esa yo incluso la voy a subrayar así, para saber qué otro. Yo aquí voy a hacer una línea gráfica porcentual. Significa que voy a graficar la frecuencia relativa acumulada. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Esta es la simple. Entonces, si yo trazo aquí, digo, ¿qué por ciento hay ahí? Esta pertenece a mi primera columna. ¿Qué por ciento hay? Según los cálculos que ustedes hicieron. 33. 33. Ahora, la siguiente es 60. Pero para yo hacer ese 60, para que me alcance 60, ¿qué yo hice? ¿Qué hice? ¿Qué operación matemática yo hice para yo alcanzar ese 60? Sumó el resultado de la primera con los Sumé 27 de el la resultado segunda. de la primera con la segunda. Entonces la primera es A, que es esta. Aquí yo le sumé a B, ¿sí o no? Entonces se lo voy a Sí. sumar aquí en tipo gráfico. ¿Y cómo yo lo hago tipo gráfico? Bueno, eso simboliza que yo proyecté esa columna que estaba ahí abajo, la proyecté aquí arriba y se la sumé. Y esto es B.
Miren ahí. Entonces ya llegó a 60. ¿Me entendieron? Ahora, Sí. ¿a quién yo voy a proyectar ahora? A C. ¿Por qué? Porque yo a A y a B que están juntas aquí, le sumé C. ¿No fue así lo que ustedes hicieron? Sí, Entonces me llega a ¿cuánto? a 73. A 73. Y a 73 le sumé a D, aquí bien chiquitica, y D me da 80. 80. Y después entonces le sumé ¿a quién fue? Hace. No, a C no, A A E. ver. a E. Y en E me llegó a un 100%. Entonces, ¿cómo se llama la ley? 80-20. Ahora yo voy a buscar dónde me cayó el 80 y dónde me cayó el 20. El 80 me cayó aquí. De este lado hay un 80 y de este lado hay un 20. Y esa es la ley de Pareto. Si aquí me hubiese dado un 79, también se hacen 79, para no tener que cortar una de las columnas. Se hace al más próximo 80. Y terminamos. Preguntas. Nos queda una hora de clase. Yo me quedo aquí con ustedes. Lo voy a dividir en grupos para que en grupos comiencen a hacer su práctica de histograma. Y cualquier duda, yo estaré pasando por las aulas a revisar cómo van. ¿De acuerdo? Vamos a dividirlo. Y al final de clase, entonces pasamos lista. Sería bueno que si quieren tomar una foto a esta clase y a la otra para que la tengan en sus mesas trabajando o mientras van a estar en los grupos, como no van a estar en todos los grupos, pues le toman una foto, uno de ustedes o todos, ¿verdad? Y si quieren tomarle una foto al de histograma también, con mucho gusto. Jordi, tómale una foto y mándale al grupo de WhatsApp. Y Vladimir se la toma al de histograma, ¿de acuerdo? ¿La tomaste, Vladimir? Yo le tomé la foto a ambos. Ah, bueno, tú la mandas entonces, Vladimir, gracias. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a los grupos pequeños. Profesor, Diga, intenté entrar al grupo a Sara y me sacó ¿a qué número? al 4.
Jorge, dime, me llamaste. Es el último que vamos a hacer. ¿Eh? El último que te digo ahora, ¿qué vamos a hacer entre toditos? Entre los tres. ¿Cuál ustedes hicieron? Si quieren el histograma o el... Tienen dos tareas. Trabajen sus tareas, las que tú quieras. Bueno, está bien. Sí. Profe, Dígame. yo estaba en la sala 1, pero me saca, no sé por qué. Ya quedé ahí trabajando entonces sola. Y la saca. Ok.
Gracias. Gracias. Presente, estoy teniendo problemas con el internet, profesor. Maestro, buenos días. Me pone presente que mi internet está súper lento. Cuando para que está nublado, así el internet no funciona muy bien. Sí, profesor, buenos días, que estamos teniendo problemas, el internet está pésimo, pésimo.
Y es negro, padre. No mandé uno porque no lo pusiste. Bueno, jóvenes, vamos a pasar lista y ustedes siguen trabajando entonces sus ejercicios. ¿Pudieron avanzar? ¿Pudieron avanzar? De mi parte sí, maestro. Muy bien. No se duerman con esas prácticas. No se duerman. Dime, Germán. Es para decirle que me ponga presente si yo no escucho, porque el internet está súper lento para acá. Cuando está así nublado, el internet no sirve mucho. Nairobi, Presente, profesor. Vladimir, Presente, profesor. Sanibel, Presente. Alana, Ana Cassandra, Ashley, Brilli, Presente. Cristian, Presente. Christopher, Presente. Dunesca, Presente. Elaine, Presente. Emily, Presente. Esmeralda y Franklin. Herman ya está presente, me dijo. ¿Melanie Esmeralda o Esmeralda Sola? Presente, maestro. Esmeralda Jiménez. Internet no me llama. Esmeralda Jiménez. Herman me dijo presente ya. Jordi, Presente. Jorge, Presente. Julia, Margarita, Laini Martínez, Lady, Presente. Lady, Luis Francisco, Presente, Melanie, Presente. Miguel Eduardo, Reinaldo, Presente, Reinaldo. Ruth Esther, Sara, Suneidi, Presente, Suneidi. Tatiana, Wendy, Presente, profesor Wendy. Jerry, Presente. Yuleisi, Yuldanes, Presente. Esperanza. Presente. Gracias. Bueno, Profesor, no me mencionó. ¿cuál? Eridania Morillo. Sí, está presente, Elisa. Cassandra, presente. Sí, está presente. Muy bien. Entonces, señores, feliz resto del día y nos vemos el jueves. Igual.